Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses en la cápsula más interesante de América Latina, Reino Unido, Asia y hasta el continente europeo. Anda. En Relatos Forenses, la cara del psicópata. Maestra Vilma Naranjo, bienvenida. ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Bien y usted? Yo estoy... Ahorita que entraste, te dije, les voy a platicar lo que me acaba de pasar. Y me pasaron dos situaciones que creo que son bien importantes. La primera, resulta que la semana pasada, mi hija va a casa de su prima, o sea, mi sobrina, y se iba a regresar a la casa. Le habla a un Didi y le dice que, bueno, ellos, voy a decir las zonas, viven por Coajimalpa. Ajá. Y van a ir al norte del Estado de México. Total que ya se sube mi hija al Didi, y por eso estoy diciendo la empresa. Al Didi se sube. Yo siempre le digo que me comparta su ubicación en tiempo real para irla siguiendo. Y de pronto veo que toma la carretera de Toluca. Y entonces le escribo a mi hija y le digo, ¿por qué vas para la carretera de Toluca? Y me dice, no sé. O sea, estás hablando que la estás sacando de la ciudad. Ok. Y entonces le empiezo a decir, pues dile que se pare. Y entonces oigo que está hablando con el fulano y dice, no, es que yo no conozco por aquí, por la zona. Pero cuando pase la caseta me regreso. Jorge, te lo juro que a mí me temblaban las piernas. No, pues sí, ¿cómo no? Y luego de todo lo que hablamos, dije, no puede ser que esto me pase a mí. O sea, empecé a sentir un miedo. Entonces yo le seguía diciendo, pues, que te pare. Pero mamá, me voy a bajar. Párate. Le dije, no me importa. Aunque te quedes en la carretera, pero no dejes que siga avanzando. El señor seguía diciendo, es que estoy, ya como nervioso, empezó como a tartamudear, como que no sabía qué decir. El caso es que mi sobrino, el esposo de mi sobrina, venía siguiéndola también. Entonces me dice, me está marcando. Le contesto y yo, sí, contestarle porque él estaba más cerca. Entonces le dice, ¿por qué te están llevando a la carretera? Y le dice, ya estoy hablando con mi mamá. El caso es que empecé a decirle, o sea, ponte a sacar la mano, empieza a hacer señas. Mi sobrino afortunadamente ya había salido en el coche, así que en la caseta prácticamente para cruzarla, ahí pudo interceptar el coche. Y bueno, ¿cuál fue el argumento de este cuate? Que él era nuevo, que no era de la ciudad. Y que no sabía, él pensó que estaba tomando la salida como para tomar periférico, y en cambio tomó la de Toluca-Lerma, que es, y ya iba para la carretera. Y bueno, ¿en qué terminó, maestra? Pues nada, pues obviamente mi sobrino lo paró, pues ya el cuate muy nervioso, pues bajó a mi hija, pues mi hija asustadísima, yo no sé cómo no me dio un infarto. No, pues sí. Entonces, de verdad creo que es importante, no es solo revisar las placas. Yo les diría, no se vayan solos. Créeme que usualmente yo no dejo a ninguno de mis hijos ahorita que se vayan en un taxi. Perdón por los taxistas, yo sé que no todos son así, ni todos los de transporte de paga, de estos de plataforma, pero es que no puede ser el riesgo que ya estamos sintiendo. Posiblemente sí se equivocó, pero si no, ahorita yo estaría buscando a mi hija, Jorge. Sí, porque incluso está muy extraño que se haya ido para la caseta, para la ¿no? carretera. Sí, sí, es muy, muy extraño. De hecho, la mayoría de de las situaciones que me han comentado varias personas que se les han perdido sus hijas y afortunadamente las han encontrado después de días de estar duro y duro y publicando, es el mismo modus operandi, las extraen y se las llevan por carreteras. Así es, porque pues sí, es lo más fácil. Sí. Entonces, bueno, pasé el peor día, creo que esa noche no pues dormí, sí, ¿cómo ahorita no? Vengo para acá y ¿cómo puede ser que los motociclistas van entre los coches en el periférico? Acaba de salir la noticia de que por San Jerónimo, que iban 3 en una moto,
se quedaron muertos en el asfalto. Ayer estuvo cerrada toda esa zona de San Jerónimo. Y entonces el automovilista es el culpable. Y hoy sí voy a defender a los automovilistas porque no puede ser que estas personas no les importa, Jorge, se meten entre los coches. Sí. Se pasan las cebras. Les vale el semáforo. vale. Sí, lo he visto. Pero el caso es que vengo en el periférico norte, veo que vienen las motos porque siempre estoy espejeando porque ya sé que te tienes que quitar, porque ahora tú te tienes que cuidar de ellos. Y pues obviamente pasa la moto y me vuela el espejo, ¿ok? Entonces ahí va a volar mi espejo. Pues perdón, a mí nada me lo regalan. Y sí me dio mucho coraje. Se para un motociclista que venía, ve el espejo tirado, todavía se baja, me lo da y veo unos policías que ya habían cerrado para la salida a la lateral. Ahorita además que es un desastre porque acaban de cerrar el periférico por obras, porque se les ocurre a la hora menos oportuna. Me paro con los policías y le digo, oiga, oficial, ¿qué acaso es legal que estos motociclistas vayan en esta parte central? Pues no es legal. Dije, ¿y por qué no hacen algo? Porque pertenece a esto es vía estatal y no podemos hacer nada. Le digo, ¿y entonces qué haces aquí parado? ¿Para qué? ¿Para cachar a una verificación? Sí, le digo, a mí me han agarrado en satélite periférico y efectivamente están ahí cazando. Siempre están cazando. No pueden hacer nada, ¿verdad? Y en eso, me dice, pero no se desquite con nosotros. Le digo, ¿entonces con quién? O sea, ustedes son las autoridades. Bueno, pues si quieres, señáleme a quién fue y para que vaya a remitirlo. Le dije, ¿o sea, es burla? O sea, te estoy diciendo que venía en una moto y el infeliz todavía de este motociclista, cuando vio que me voló el espejo, todavía me hace la seña así. O sea, todavía burlándose. Y entonces, para acabarla de frega, es que no sabes qué coraje, y otra vez me está entrando el coraje. Se acerca una oficial mujer, me reconoce y me pide una foto. Me dice, ¿tú eres Vilma de Relatos Forenses? Qué mala onda, amiga, que todavía se la pasan echándonos. ¿Todavía tiene el cinismo de decirme eso? Con la pena, no le menté la madre oficialmente, pero sí se la refresqué, porque le dije, o sea, es que ¿qué país estamos viviendo? Y me estás reclamando porque hablamos mal de las autoridades y tú estás haciendo lo mismo. Te estoy diciendo que acaban de dañar mi coche, que lo que está sucediendo no es legal y todavía se burlan y todavía me pides una foto. O sea, ¿puedes creer que estamos viviendo en un México así? Sí, y viene peor porque ahora cada vez las personas servidoras públicas, no estoy diciendo que todas, hay gente bien preparada y todo, pero pues lamentablemente muchos no tienen el perfil. Pero es que aunque tengan el perfil, Jorge, ya les vale. Es que mire, si tuvieran el perfil no les valdría tanto. Hijo. Pero la mayoría pues está ahí pues no les gusta hacer su trabajo, son sacachambas. O sea, nada más van, que pase el tiempo rápido, termina su jornada y se van. Y eso yo lo estoy viendo en el sistema penal bien feo. Empiezo a subir la ventana y todavía oigo que esta oficial dice, y con el perdón, ya saben que a mí no me gusta decir groserías y seguro la van a censurar, pero me dice, qué mamona. O sea, ¿es en serio? No, maestra, mire, el otro día, no tendría por qué decirle esto, pero ya me vale. Porque ya estoy a punto de claro, meter la licencia o la renuncia. El otro día un compañero, supuestamente con 15 o 20 años más que yo de experiencia, supuestamente, porque hasta dice que soy bien ignorante, pero bueno, el señor ahí demostró todo lo contrario. Se enojó porque un día me asignan unos restos óseos y una persona multivaliada. Entré yo ya bien tarde porque no había espacio, no había cámaras, no había nada, y entonces hasta las 7:30 empiezo yo a trabajar el multivaliado creo que traía 10. Entonces eso era mucho tiempo entonces yo le dije al superior jerárquico, son las 7:30, mi salida en teoría es a las 9.
¿cuál hago? Porque no me voy a quedar con esto que me pasó a mí de la institución. Ay, no, ya. Yo ya ni un minuto No más. regalas horas, Sí, exactamente. claro. Le dije, ¿cuál hago? Porque ya anteriormente, que no me habían dado la patada perdón, del trasero. Por ahí. Dije, pues sí, me quedo hasta las 11, 12, no hay Claro. problema. Pero sí fui y le dije, salgo a las 21 horas. ¿Cuál voy a hacer? Porque no me voy a quedar más tiempo. Entonces me dijo, el de familiares, que se quede para el turno nocturno. Ok. Se quedan los restos óseos para el turno nocturno. Al día siguiente no hacen esos restos óseos. Llega el compañero, también le toca otro multivaleado. El chiste es que esos restos óseos se quedaron otra vez para el turno nocturno, No, por bueno. turno matutino. Así iba rebotando, porque no traía familiares. Entonces, pues los van, digamos, retrasando, Sí, sesgando. porque prioridad es familiar. Vivimos un caos porque después se dio la orden de que todo parejo y pobres familias estaban ahí horas. Entonces, llega el tercer día y le dan estos restos a este doctor que supuestamente tiene más de 20 Muy años de experiencia y profesional. no sé qué. Y empieza inmediatamente a reclamar. Es que se los dieron a Olivares y se los dieron a otro que se llama Carvajal y ahora me tocan a mí. Y entonces, pues todos argumentamos, finalmente ya no pudo argumentar más. Y me dice mi compañero Carvajal, me dice, bueno, pero los restos óseos solamente describes y le pasas este trabajo al antropólogo. Esos restos óseos los trabajas en media hora, porque tú como forense, como médico, si no hay causa de muerte en los restos óseos, es trabajo del antropólogo, talla, sexo, una estimación de edad, búsqueda de alguna alteración del antropólogo. Pero no te avientas toda la tarde y varios días haciendo esos restos óseos. Efectivamente, pero pues dice el señor que sabe muchísimo y ahorita con los restos óseos echó pleito. Entonces, a lo que voy es esto, maestra. Lamentablemente mucha gente en estos tiempos, hay gente muy capacitada, pero mucha más, que nada más son sacachambas. O sea, Exacto. está terrible. Y en Sí. todos lados. O sea, lo vemos en todos lados. Exacto, está terrible y es mucha impotencia no poder hacer nada. Sí, no se puede hacer nada. Porque atropellas a uno de estos motociclistas y vas a terminar preso. No, y peor, llegan más y Exacto. empiezan a golpear a los conductores. Exacto, Sí. entonces, ¿qué haces? O sea, de verdad, te lo juro que estaba pensando que ahora voy a agarrar un paraguas y lo voy a sacar por la ventana para que se tengan que frenar. Porque no puede ser que estés arriesgándote. Y además es tu patrimonio, Jorge. O sea, y les vale. Entonces. Sí, yo he visto esa problemática, pero es lo que le digo, el gobierno no hace nada. Digo, No. hay unos que sí van en regla, pero muchos en los entrecarriles, en vías largas, está prohibido hacer eso, pero es como los que se salen a carretera federal a Cuernavaca, Exacto. van a exceso de velocidad, pero la autoridad no hace nada. No hace nada. Y así va a seguir, no va a haber operativos, no van a hacer nada. Pero no traigas un celular que está mal porque puedes tener un accidente, pero no tengas la verificación porque en ese momento te quieren sacar a la Sí. lateral porque ahí ya pueden accionar Sí. y no son de tránsito. Sí, no. Sí, y a mí sí me consta porque me han detenido 3 veces. Estos que están ahí en periférico me han detenido Son una 3 veces. lacra. Sí. Así que, como me reconoció esta oficial, le mando un saludo y a decir que mejor se cambie de trabajo, haga bien su trabajo, porque ella no está exenta de que le pase una situación en el México que estamos viviendo. Ujú. Sí, así es, maestra. Qué lamentable. Pues sí, entonces tendremos que, ya no sé qué me da más miedo, si los temas que traemos o la realidad que estamos viviendo. Lo que pasa es que mucha gente no ve la realidad. Ese es el problema. Así es. Pues el día de hoy te traigo un tema de un hombre de la época de los 70, 70s, 80s y 90s. Ok. Y este es el caso de el asesino, se decía el asesino de la lencería o de los zapatos, y es Jerry Brudos, este hombre de Oregon, Ajá. que era un fetichista que desde que nace tiene ciertas características en el entorno que creo que llaman mucho la atención. Él nace en 1939, este hombre nacido en Estados Unidos de Norteamérica,
nace en un entorno donde es el segundo hijo varón de una familia, donde la madre, en el momento que se da cuenta que es un varón, se decepciona absolutamente porque lo que deseaba era una niña. Así que toda su vida prácticamente comienza a sufrir una serie de maltratos. Sí. Porque, pues, la mamá todo el tiempo lo insultaba, todo el tiempo lo hacía a un lado, y esto fue ocasionando que se hiciera un poco introvertido. Mi primera pregunta sería, ¿por qué ciertos padres, me refiero a hombres o madres, tienen esta obsesión con tener determinado género o sexo, en un hijo? Pues mire, hay varias respuestas para esto, pero voy a mencionar varias, pero una de las principales es por esta cuestión tradicional. Por ejemplo, no voy a mencionarla para no ocasionar caos, pero hay una cultura que los hombres se abstienen de tener relaciones todo un año porque supuestamente el hecho de no tener relaciones por un año garantiza que cuando se embarace a la esposa, porque se casan, entonces dejan de tener relaciones, los hombres entonces esperan a casarse con esta persona especial, y una vez que ya cumplen el año y con cierta dieta, garantizan supuestamente que el primer hijo tiene que ser un varón. Okay. ¿Por qué? Porque según ellos se va a conservar el linaje del apellido. Uh-huh. Ese sería uno. Dos, por la cuestión cultural, por ejemplo, México es mucho de el papá, que generalmente siempre quiere un niño. Ya sea que porque quiere jugar con el fútbol, que porque le gustan las luchitas, toda la cuestión cultural del patriarcado. Raro es un papá que realmente quiere una niña. Entonces, generalmente siempre es que quiero un hijo, y que sea niño, y que se llame como el papá, o sea, como yo, ¿no? Claro. Entonces, esa es una. La otra situación también terrible es que si son papás machistas, pues no van a querer una niña precisamente porque ven como una poca inversión o nula inversión en las niñas. Wow. A mí me pasó con mi abuela que no le dieron educación porque decían, pues es que tú eres mujer y te vas a casar. ¿Para qué? Exactamente. En el caso de mi mamá también le decían lo mismo. ¿Tú para qué quieres estudiar ingeniería? Mejor dedícate a una escuela, una carrera técnica, porque pues tú te vas a casar y te vas a quedar en la casa. Entonces no les daban oportunidad. Incluso en Japón, si se acuerdan, lo hemos dicho varias veces, Bosque Oikahara o Bosque de los Suicidios, dejaban lamentablemente a las niñas, más en época de hambruna. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las niñas no eran garantía de como un niño que puede soportar, puede ayudar, puede contribuir al campo, a la fuerza, al ejército, y en cambio la niña no. Entonces por eso lamentablemente siempre hay una obsesión, y lamentablemente más por el sexo masculino que por el femenino, y a las niñas sí se les desprecia. Y esto es terrible. En este caso fue al revés. Exacto. Pero es horrible. O sea, no ven estas personas la oportunidad y la bendición de tener un hijo o una hija, sino a fuerzas es como, si no es con este sexo, no quiero. Y esto es feo. Yo conozco 2 parejas, o sea, 2 matrimonios que tuvieron 6 hijos, uno 6 y el otro 5, buscando al niño. Sí, yo también conozco uno, sí. ¿Qué digo? O sea, pero aparte tienen broncas para mantenerlos, sí. No les pueden dar buena educación a todos, toda la vida se la pasan con deudas porque a fuerza querían el niño. Entonces, una tuvo 4 niñas hasta que logró tener el niño. Y en el otro caso tuvo 4 niñas y luego tuvo 2 niños. Uh-huh. Sí, y esto, si se da cuenta, es terrible porque en la mayoría de los casos de esta formación tradicional, si supongamos son 4 niñas y 2 niños, a las niñas las van a sacrificar dándoles una educación básica, y a los que les van a aventar todo, digamos, todo el impulso es a los niños. Sí, o van a hacer que las niñas sean prácticamente las asistentes de limpieza, de atención de todo a estos niños, y los hacen, unos buenos para nada. Y las niñas no pueden hacer nada porque tienen que atender a sus hermanitos. Es correcto.
Algo que a mí me llama mucho la atención y por eso te lo pregunto es porque cuando Jerry tiene 5 años, de pronto se encuentra en una especie de zanja unos zapatos de tacón de aguja, que son como muy representativos. Esta aguja en los zapatos como que son muy femeninos. Se los lleva a su casa, se los pone y cuando entra la mamá, lo ve, se los quita y lo empieza a insultar y lo empieza a golpear. ¿No se te hace medio ilógico una mujer que esté tan obsesionada con el sexo de su hijo cuando no es lo que desea y encuentra al hijo con esta representación femenina, entonces lo golpea? Es que aquí estamos hablando, maestra, aquí está muy interesante su pregunta. Aquí estamos hablando que era de la época de los 60, 70. Ajá. Si se da cuenta, en esta época, no como ahorita, ni siquiera en esa época existía la comunidad lésbico-gay, Claro. como ahora existe, Ujú. y todas las protecciones precisamente a los derechos humanos. Claro. El hecho de que tuviera un hijo varón, que no quería que fuera hombre, sino que ella quería una niña, pero bueno, ok, dice la mamá, bueno, es niño, pero lo encuentra con tacones, va a pensar, con todo respeto va a decir, que su hijo pues es gay. En aquel entonces estas comunidades eran marginadas y eran muy agresivos en los tratos hacia ellos, eran discriminados. Entonces, por eso es que lo agarra de manera muy violenta, porque dijo, bueno, yo quería una niña, ahora es niño. Y resulta que el niño pues tiene estos comportamientos, pues por eso es que la mamá se enfurece. Él ya alrededor de los 12 años va a la escuela y entonces le roba a la maestra unas zapatillas. Okay. Y obliga con amenazas a compañeras a que le entreguen su ropa interior y además que le pueda conseguir fotografías donde aparezcan con pura ropa interior. Estamos hablando de cuerpos de niñas donde no están desarrolladas y curiosamente también no es una lencería como tal, Sí. lo que podría buscar un fetichista, sino que es una ropita finalmente de niña, pero ya esto le empieza a causar cierta obsesión. Yo empiezo a ver a este hombre y digo, tiene 12 años, está comenzando a hacer esto con niñas. Esto sería el preámbulo para un fetichista. O ya podríamos considerar que tiene un gusto por menor, aunque él sea menor también. Es que aquí usted hace una muy buena pregunta. Si se da cuenta, usted menciona que en este momento él tiene 12 años. Por la edad todavía no conoce o no ha experimentado una vida sexual incluso activa. Por la edad, él considera que la ropa interior es la que observa en las niñas de su edad o un poco más pequeñas. Por eso es que no conoce la lencería como tal de encaje, por ejemplo, o tangas o todas estas lencerías de una mujer ya más joven, más madura que del caso de las niñas. Por eso es que tiene todavía este comportamiento en escoger este tipo de lencería. Si se da cuenta, conforme ahorita usted nos narre de manera magistral, la lencería va a empezar a cambiar, porque él va creciendo, él va madurando y entonces empieza a conocer otro tipo de lencería. Ahora, la siguiente ya muestra pues datos completamente, como usted dice, de esta filia, de este gusto por la cuestión de la ropa interior. Y aquí qué bueno que lo pregunta, porque vamos a tener dos comportamientos. Uno, el froterismo, para estar justamente imaginando o estar recreando algunas escenas sexuales donde incluso puede venir una masturbación con una eyaculación, y también puede debutar después con el exhibicionismo, donde se coloque esta ropa y pueda salir a la calle, o incluso pueda modelar frente a un espejo y tenga pues fantasías, y obviamente va a tener una gratificación sexual en estos comportamientos. Yo voy a hacer esta pregunta con mucho cuidado. Sí. Este jovencito empieza a obligar a sus compañeras a que le entreguen la ropa interior, que pues obviamente está usada,
por lo que podría tener algún tipo Sí, de el aroma. exactamente. Y esto lo podríamos considerar como un inicio de una desviación, Sí, o sea, futura. Pero ¿qué pasa? Y yo no sé si esté equivocada, pero yo he sabido de casos de jovencitos que para iniciar este despertar tienden a conservar ropa interior de otras niñas. sí. Pero esto no implica que vayan a convertir esto en una perversión. ¿Esto podría ser normal en una etapa de la adolescencia? Y puede ser normal porque precisamente en la adolescencia es la etapa más crítica, considero así, con algunas evidencias del ser humano, porque es el despertar hormonal. Si usted se da cuenta, en la época de la secundaria, que es justamente esta edad, de los 12 a los 15, o incluso un poquito más jóvenes, tal vez 10 y medio, 11 años, ya hay un despertar sexual donde las niñas, que obviamente maduran más rápido, que hemos visto por el pico hormonal, pues hay ya formación de glándulas mamarias, las caderas se hacen un poco más grandes. En el caso de los hombres puede haber ya erecciones nocturnas, los famosos sueños húmedos, se enronca la voz, hay vello púbico prominente, está el bigote, la barba que apenas ahí viene. Entonces es un comportamiento, e incluso lo hemos visto lamentablemente en estos últimos años, con un incremento en los embarazos no deseados de adolescentes. ¿Por qué? Porque como ya no hay unas pláticas como anteriormente se daban de prevención, y todo lo encuentran directamente ya de la mano, entran a estas plataformas donde conocen a alguien más, se citan, practican cibersexo y de repente pues llegan a una cúpula y lamentablemente hay un embarazo no deseado en adolescentes. Por eso es que es muy importante esta etapa. Y sí, como usted dice, maestra, puede cualquier adolescente tener digamos, estas fantasías de ir conservando ciertos fetiches, pero como decimos, o bueno, más bien como dicen, y vuelvo a corregir, perdónenme, como dicen los educadores sexuales o los terapeutas sexuales o algunos psicoterapeutas, todo comportamiento sexual es válido siempre y cuando no afecte a la pareja o a terceras personas. Entonces aquí pues puede alguien tener una colección de ropa interior, pero bien dice usted, si yo agredo a mi compañera para que me entregue esta ropa interior, pues por lo menos aquí en México ya hay una figura jurídica, Claro. la agresión, la intimidación y quitarle la ropa interior. Hay no sé si es actriz o es como comentarista, conductora de un programa. Digo, no voy a decir su nombre, ahí alguien sabrá de qué es lo que hablo. Una joven, pues ha de tener unos 30 años, yo creo, muy guapa. Y de pronto dijo que abrió una página de OnlyFans. Ajá. Y vende su ropa interior usada. Ah, sí. De hecho, yo vi el otro día en una exposición, me llamó mucho la atención un reportaje de una actriz de cine para adultos, donde con una práctica de masturbación, él tiene eyaculación femenina y tiene un nombre, incluso, no lo voy a decir por respeto, pero todas estas secreciones o estos fluidos los guarda en pequeños envases y los vende en las exposiciones. Digo, cada quien sus gustos, ¿no? Pero, o igual tal vez es algún líquido, lo mezcla y según Pues dice claro. esto, ¿no? Ajá. Pero a tal grado ya vemos este tipo de mercado, donde ya venden este tipo de fluidos corporales. Como bien dices, cada quien puede hacer con y con su vida lo que quiera. A mí lo que me preocuparía es la cantidad de público que pueden empezar a atraer, exactamente. porque eso significa que estas perversiones, depravaciones o fetichismos son más grandes de lo que entonces pensamos, pero porque está oculto. Es correcto, en este caso los temas sexuales siempre se han manejado como tabús porque están ocultos. Exacto. Porque incluso a mucha gente le da pena hablar de esta situación. Yo conozco pacientes que por pena no se atienden. Fíjese, me tocó mucho cuando era pasante, estaba en un centro de salud
Y a mí me mandan para hacer una campaña de prevención de cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Y recuerdo muy bien de una paciente que llevó a varias mujeres de un albergue para estas prácticas de detección temprana. Y recuerdo muy bien que yo le dije, bueno, ¿y usted no quiere pasar a que se le haga el Papá Nicolau o la mastografía? Porque ya era una persona de mayor de 40 años. Y me dice, no, dice, es que yo tengo mucho que no tengo relaciones. Le dije, ¿y cuánto tiempo tiene de que no se hizo el Papá Nicolau? Me dice, bueno, es que también tengo años. Le digo, pues mira, ahí está la campaña, nada más es sus nombres y aproveche. Bueno, está bien. No, maestra, no. Cuando me dice la enfermera, doctor, aquí está todo el material para el Papá Nicolau, sí. En ese momento, maestra, abre las piernas la señora. Ay, no me digas. No, hombre, y a mí me sacó mucho de onda también y a la enfermera, porque inmediatamente que abrió, tenía un tapón como de papel. Entonces yo le dije, oiga señora, ¿tiene incontinencia urinaria o por qué trae este pedazo de papel de baño? Porque era una bola muy grande. Y le digo, ¿tiene alguna molestia? Dices que ya llevo meses que me sale como un líquido. Le dije, ¿por qué no se ha atendido? Y le digo, bueno, le voy a retirar el papel. Yo traía guantes. Entonces agarro el papel y con cuidado le jalo como la bola esta de papel de baño. No, maestra, que sale, pero una cantidad de flujo. Ay, Y no recuerdo me que era digas eso. flujo, pero ya gris. Entonces la enfermera dijo, oiga, doctor, dice, ¿qué es eso? Le dije, pues es flujo, pero no sé qué tipo de microorganismo sea. Entonces ya le tomamos cultivo y se mandó ya a estudio. Pero a lo que voy es que es tan tabú este tema sexual que mucha gente prefiere no atenderse a alguna enfermedad o prefiere que el cáncer avance a que se atienda porque les da pena. Ay, no me dejaste porque, híjole. Jerry empieza esto a los 12 años, a los 19 encuentra a una joven, la golpea, le quita su ropa íntima y entonces lo detienen, lo llevan pues pues no iba a decir Ministerio Público, no, a un tipo de a una estación, fiscalía, a una policía, de okay. policía, donde ya es detenido y empiezan a ver que es pues un menor de edad, pero aquí viene lo que tanto sufrimos ahora sí en México. Vienen unos psiquiatras y lo empiezan pues a hacerle una serie de preguntas para saber si es que se le va a llevar ya a un proceso pues por haber violentado a esta mujer o qué es lo que va a suceder. Y perdón, no tenía 19 años, tenía 16 años. Y entonces dicen los psiquiatras, no, él lo único que tiene pues es adolescente. Él es inmaduro. Esto es muy normal en los jóvenes. Tal vez, pues sí, se le salió de las manos y por eso es que violentó a esta joven. No. Pero, pues con que tenga una terapia, algo así, y lo dejan libre. Sí, es que lamentablemente, y ahorita aplaudimos esto porque la psicopatología está dando grandes pasos agigantados en todo lo que es la investigación del comportamiento y alteraciones mentales, pero anteriormente, pues la cuestión psiquiátrica pues no era tan estudiada, entonces cualquiera decía, bueno, es su comportamiento inmaduro y pues déjenlo libre, como le pasó al inicio a Ed Gein, claro, que todo el mundo pensaba que tenía un retraso, y después se convirtió en un homicida serial. Así es. O sea, es. terrible. Él sale a la calle y empieza a estudiar para hacerse electricista. Y con esto es que básicamente se empieza a ganar la vida. Conoce a Darcy, que es una mujer, ellos dos jóvenes, con la que se casa y tiene 2 hijos. Él empieza a tener con ella, es curioso porque a los hijos no los cuida realmente, tiene cierto maltrato siendo 2 varones, ¿no? Cierto maltrato, pero con ella no diría yo que es amable, pero no es tan agresivo como lo es con los hijos.
¿Y qué es lo que empieza a hacer? Le pide incluso que cuando empiece a limpiar la casa lo haga desnuda, pero con zapatos de tacón. En sus actividades sexuales también es muy demandante para ciertas situaciones, por lo que ella, una mujer de los años 60, pues lo menos que va a hacer es pues exigir derechos, Sí, ¿no? ni decir que esa no es la vida sexual que quiere, sino que pues básicamente lo toma como labor de mujer para complacer, y es una responsabilidad que su hombre, su esposo, esté complacido. Sí, de hecho, usted, si me permite, 2 comentarios. Claro. El primero, 1960-70, aquí en México por lo menos, y yo creo que en muchos países existía la guía de la buena esposa. No sé si son 11 o 20 pasos para mantener al marido feliz, así se llama. De hecho, cuando a mí me invitan a alguna plática de violencia de género, yo siempre saco este librito, obviamente en diapositivas, porque incluso dice, no lo fastidies con tus comentarios. Una buena esposa siempre sabe en qué lugar está. Entonces, fíjese cómo la cuestión de los derechos, o sea, las mujeres no podían manifestarse porque incluso había la famosa guía de la buena esposa. Wow. Y número 2, que esto es importantísimo, fíjese cómo la mamá le pasó tanta violencia a un niño donde había violencia física y psicológica, desprecio, odio. Y con estos elementos, el niño incluso va a empezar a tener muchos complejos y un odio, precisamente, que luego ahorita vamos a ir viendo. Pero aquí hay algo bien importante. Como este sujeto, cuando supo que su mamá no lo quería por ser niño, pues vea cómo desplazó este odio también a sus hijos. Eran niños, y entonces lo único que les puede ofrecer él, aparte de ser violento, pues es el mismo comportamiento que la mamá tuvo, porque también aprendió esto, aprendió a odiar incluso a los niños por ser niños, que después, si se da cuenta, vamos a girar o a virar, y después este odio se convierte contra las mujeres, por ver a la figura materna también. Él ya está casado, tiene esta casa aparentemente normal, con estos 2 hijos, esta esposa que finalmente accede, aunque por dentro se pueda sentir violentada, denigrada, pero lo acepta como una función de, como bien dices tú, una buena esposa. Un día están ellos cenando. Una joven que se llama Linda trabaja para una editorial. Ella apenas tiene 19 años. Su labor en este editorial era ir por las calles, por estos suburbios o donde había zona de casas, vendiendo estos libros de la editorial. Entonces iba de casa en casa. Usualmente dejaba su vehículo, que tenía un vehículo, lo dejaba estacionado y entonces iba recorriendo. En esta ocasión, toca la puerta de la casa de Jerry. Jerry abre la puerta. Cuando la ve, siente algo, que algo le despierta, y entonces la convence de que pase a la casa. Está la esposa con los hijos comiendo. Él de pronto la aleja hacia un cuarto, la golpea y la lleva hacia el garage. Esto mientras está la esposa y los hijos comiendo. Lo hace de una manera que aparentemente no se den cuenta. La lleva y entonces la empieza a golpear y después la empieza a asfixiar. Con esto le quita la vida. Toma uno de sus pies, se lo corta con un serrucho que tenía, lo guarda en el congelador y entonces toma el cuerpo de Linda, lo lleva hacia un río en Oregón, lo amarra con un nudo muy especial a un motor de automóvil y lo avienta al río. Y conserva este pie.
Cuando llega a su casa, toma el pie, le mete a una de las zapatillas, las empieza a fotografiar y lo empieza a guardar como un molde para poder tener estas fantasías con el cuerpo de esta primer joven. La familia, como te digo, ni siquiera se da cuenta de lo que ha sucedido. Jan era otra jovencita que vivía en la zona. A ella la toma, la convence de acercarse, pidiéndole unas indicaciones, la lleva a su casa otra vez en este garage, donde además la esposa tenía prohibido entrar. Y creo que este es un punto bien importante que ahorita quiero que me apoyes. Tiene incluso un intercomunicador que le avisa si es que la mujer se acerca. Tenía prohibido ni siquiera tratar de abrir, porque él comienza a crear una especie de polea, donde cuando tiene un cuerpo, ahí lo cuelga. Ajá. Esto pasaba en la época, estamos hablando de los 70s, donde la mujer pues no tenía voz ni voto y tenía que obedecer la intimidad del hombre. ¿Qué es lo que pasa realmente para que una mujer acepte todas estas limitaciones? Porque, perdón, esto pasó en los 70, pero hay casos donde en el 2025 siguen habiendo mujeres que les tienen prohibido entrar a su área personal privada y lo aceptan. Esa es buenísima, maestra. Lo vimos ahorita con la guía de la buena esposa y es una cuestión, me refiero de todos los factores externos de las culturas donde se desarrollan este tipo de víctimas de la violencia de género. Entonces, como bien lo dice usted, el hecho de que tuviera prohibido entrar y fuera sometida es porque en aquel entonces así se tenía que comportar de forma en la sociedad las mujeres, las cuales fueron sometidas por mucho tiempo. Incluso si se da cuenta, cuando un poco más atrás, las mujeres tenían prohibido votar, las mujeres tenían prohibido estudiar. Entonces, afortunadamente ya ha ido cambiando, pero los factores externos tienen mucho que ver. La ONU claramente menciona en el protocolo de violencia de género, investigación del feminicidio, hay factores externos muy específicos. Uno es la pobreza. Otro, que la mujer sea dependiente de la pareja sentimental, económicamente. 3, por ejemplo, que la mujer viva sola o no tenga familia de apoyo, no tenga una red de apoyo. ¿Por qué? Porque el agresor sabe muy bien que si la golpea y la maltrata, ¿a dónde va a ir la mujer? ¿Con qué red de apoyo? Está sola. 4, que por ejemplo, el nivel educativo. Esto es importantísimo. Mientras una víctima tenga menor nivel educativo, y van a decir, y dale con la escuela este tipo. Pues sí. Pero es que es muy cierto. Los policías, voy a agarrar tantito este ejemplo que usted nos dio hace ratito. Los policías perfilan perfectamente bien tan solo el tipo de conductor. 1, yo voy a detener a alguien de un vehículo porque no trae la verificación, supongamos. Pero no es lo mismo que yo detenga, ejemplo, a un tipo de un Mercedes a uno de una van. Claro. Ese es 2. Tan solo ahorita voy a explicar esto bien importante. Número 2. El hecho de que el conductor se baje del vehículo, para el policía, simplemente es una oveja que él como depredador ya cayó. Ya cayó. Con tan solo que se baje, ya cayó, porque dijo, este cuate no sabe nada de ley. Ya es vulnerable. Claro. Ya se bajó del vehículo. Lo puedo amedrentar, lo puedo someter, lo puedo subir a la unidad, lo puedo pasear, le puedo extorsionar. En cambio, alguien que no se baja del vehículo y la ventanilla a la mitad, tan solo el policía dice, no se bajó y por lo menos sabe por qué no se tiene que bajar. Número 3. Cuando le pide al oficial, buenas tardes, a ver, présteme sus papeles. A ver, oficial, está haciendo usted un acto de molestia de autoridad. Justifíquemelo de acuerdo al 16 constitucional. ¿Por qué me detuvo? No, es que, ejemplo, trae los vidrios por el sí, pero tú no eres tránsito. Dime el motivo de la detención, fundamentamelo. Entonces, no es lo mismo. A lo que voy con este ejemplo tan burdo, entonces, una mujer que ha sido golpeada, y lo vimos en violencia feminicida, no es lo mismo la mujer que no tiene tanta preparación en la cuestión académica. ¿Por qué? Voy a volver a decir esto.
La gente va a decir, oh, dale con la escuela. Bueno, ¿por qué? Porque no es lo mismo alguien que tiene, por ejemplo, un bachillerato y que puede saber por la escuela simplemente que hay diferente tipo de autoridad, que puede incluso las redes sociales, quemarlo en las redes sociales, por lo menos que puede ir a tal institución, y si no me hacen caso en esa, tengo que ir a otra. El chiste es que no se detenga la denuncia, a diferencia de una mujer que nada más tenga primaria y la misma familia le va a decir, pues es que hija, ese marido te tocó, y entonces pues apórtalo porque tú lo elegiste y ahora hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces, por eso los factores culturales, maestras, son bien importantes. Aquí hay algo que es clásico del ejemplo, la manzana podrida, y lo vemos en todas las sociedades. Si usted vive en una zona donde es una zona residencial, por ejemplo, el dealer que llegue ahí, algún vecino va a decir, oye, este está vendiendo droga. Claro. A ver, autoridad, ¿sabes qué? A diferencia de una zona marginada donde usted ve que llega el dealer a vender droga y la mayoría de vecinos que son consumidores la van a amedrentar a usted. Claro. Va a decir usted por qué se mete y ¿sabes qué? Fue Vilma y ahora hay que apedrearle la casa. Entonces, es muy importante los factores externos para ver todos estos factores de riesgo, maestra. Porque ahorita dijiste algo que se me hizo tan importante cuando una familia le dice, en este caso a una hija, tú lo elegiste. Así es. Porque entonces, como decía Pelicot, esta mujer que fue violentada tantos años por el marido que la ofertaba, que dijo, la vergüenza tiene que cambiar de bando. Y es justo esto. Tú no puedes pasarle la responsabilidad del agresor a esta víctima, decir, tú lo elegiste, tú te aguantas. Y esto es lo que sucede en todos estos casos que vemos, donde pareciera que la víctima es la responsable por haber permitido que la violenten. Sí, claro. Digo, perdón que voy a decir esto, nada más para balancearla o poner la balanza en ambas partes, porque luego nos dicen mucho que los hombres no comentamos nada bueno, pero vamos a balancearla. En México, por ejemplo, si un hombre va a denunciar a una mujer porque lo violenta, es motivo de burla. Claro. A mí me pasó cuando yo tenía 20 años con una exnovia que fui y quise levantar un acta circunstancial. La MP se burló. Claro. Incluso el policía pues dijo, pues preséntamela. Si no puedes, mira, yo la atiendo bien. Sí. O sea, por eso le digo, tenemos que balancear, hay que hacer la balanza adecuadamente. Sí, justos. Ajá. Justos, como bien lo dice, porque sí, son las cuestiones culturales. Entonces, si el hombre se pone a llorar, por ejemplo, o llora, entonces toda la sociedad dice, pues es que es débil, ¿no? Así es. No es atractivo. Así es. Demuestra que es débil, tiene mucha debilidad, no sirve. Entonces, ese es el gran problema de estas cuestiones culturales, donde lamentablemente también tiene mucho que ver cómo se va desarrollando el individuo por estos factores externos. La mayoría de los asesinos que vemos, digo la mayoría, no estoy hablando la generalidad, opta por buscar refugios, renta espacios, encuentra lugares abandonados para cometer sus crímenes. ¿Qué seguridad o qué confianza debe de tener un hombre como Jerry para llevar a las víctimas no sin vida a su casa, sino le quita la vida a estas mujeres en su casa, las mutila, las violenta, les quita la vida, estando la familia presente en la casa? Híjole, me voy a meter en mente de depredador, maestra, pero, híjole, voy a abrir una puerta de una caja de Pandora prohibida. Es muy fácil, siempre y cuando usted tenga carencia de elementos. Una de ellas, que no tenga miedo. Otro, y ahorita le voy a decir por qué. Otro, falta de empatía. Que sea violento, agresivo. Por estos elementos, lo siguiente. Si yo tengo mi familia sometida, por ejemplo, a mis hijos los tengo sometidos con estas características que usted mencionó. Soy violento porque mi madre me violentaba. Tengo una mujer que es sumisa y hace lo que yo digo por la cuestión cultural de la sociedad. Cuando yo llevo a otra mujer y puedo incluso golpearla, desmembrar y luego desechar, es porque yo en este grupo familiar
yo pongo las reglas, yo pongo el orden y por lo tanto van a ser cómplices en ese momento. ¿Por qué? Por miedo, porque puede venir una cascada de violencia contra ellos. Y otro elemento importante, si carece de miedo y es agresivo, es una combinación terrible, porque mire, entra la víctima, en ese momento puede hacer lo que él se le ocurra y no va a tener miedo después de deshacerse del cuerpo, que es lo que ahorita nos va a narrar, porque se le hace muy fácil. Y literalmente no voy a mencionar más cosas para no meterme y que no nos va a estar viendo algún por ahí desviadillo, pero sí, claro. Hay cosas muy sencillas, o sea, muy, muy sencillas. Por eso siempre, lamentablemente, no solamente en nuestro país, sino en muchos países que no tienen buenas perfilaciones en las policías, lo siguiente, si mezclamos elementos como un tipo con conocimiento, bastante inteligente, con conocimiento, porque acuérdense que el conocimiento da poder, ya sea positivo o negativo, pero da poder, que incluso se pueda burlar de las autoridades. Y tenemos un perfil de autoridades flojas, que no tienen empatía, que no tienen la camiseta puesta, que nada más son sacachambas. Por eso es que muchos delitos son muy fáciles de llevar a cabo. Por eso es que tenemos asesinos seriales que han pasado décadas hasta que por error de ellos, por una cuestión de que se llegan a confiar, son detectados. Pero ¿cuántos años no pasaron? El Coqueto lo detuvo la familia por la investigación que hacían las mamás. Al Filomeno fue el esposo. Al menso de Iztacalco fue porque no pudo. Aguantarse, ajá, claro. Entonces, pero si se da cuenta la autoridad, no. La Juana Barraza, igual, fue el vecino el que la vio y se salió, pero la autoridad no lo hace. No. ¿Por qué? Porque no hay unos elementos adecuados para llevar estas investigaciones bien. Otra de sus víctimas la toma por sorpresa, la lleva a su casa. Primero la asfixia, después la violenta. Y entonces es la primera vez donde él, a pesar de, además de haber cortado el pie izquierdo de su primer víctima, lo que hace es mutilar los senos y hace como una especie de moldes para utilizarlos como pisapapel. Toma este cuerpo y toma el pie que ya estaba en un estado de putrefacción, a pesar de haber estado en congelación, pues en un congelador, pero el estarlo sacando en estos cambios de temperatura, pues obviamente sí. se acelera. Uh-huh. Toma este miembro, toma el cuerpo, se va otra vez al río y entonces vuelve a amarrar con una especie de cable de... Se me fue el nombre. ¿De esos de electricidad? De cobre. De cobre. Ajá. Vuelve a amarrarlo con una especie de motor y lo lanza. ¿Por qué tú crees que es importante el método que está tomando, no solo de la asfixia, sino de empezar a usar estas poleas como un medio de exhibición y quitar ciertas partes que son representativas en aspecto femenino? Ah, esa es buenísima. Me voy a platicar. ¿Por qué, maestra? Últimamente con las investigaciones forenses se sabe muy bien que son maniobras de desfeminización. ¿Qué son estas maniobras? Son justamente alteraciones o, hablando post-mortem, o lesiones, cuando hablamos ante-mortem, provocadas en el cuerpo de la mujer con el fin de provocar humillación, sometimiento y alta violencia. ¿Por qué le comento esto? Al amputarle las glándulas mamarias, es una forma, de su fantasía de él, de tener el souvenir ahí, hablando de una firma específica de un cereal, pero otro es también de humillación. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, la cuestión representativa de un cuerpo femenino, yo no lo estoy diciendo, sino lo hemos visto en la cuestión cultural. Sí. Incluso si usted va a estas fiestas muy típicas de cada región, a veces hay estas personas que venden los famosos jarritos de barro que traen el famoso piquete. Con la forma y un pezón. Ándele. Y voy a dar un preámbulo más con este piquete que le dan ahí refresco de toronja, hielo, creo que naranja y tequila. Jarrito, ándele. Pero cantarito, también, ándele, cantarito, uh-huh. Pero también hay vasos más caros. Y estos vasos más caros, o ya sea la glándula mamaria,
que incluso viene la areola de Oh, otro sí. color, viene de la agarradera, el cuerpo de una mujer con los glúteos prominentes, o también he visto, creo que hasta glúteos en forma de vaso. Sí, sí, sí. Entonces la representación del cuerpo femenino se basa más que nada en glándulas mamarias y glúteos. Entonces esta es una forma de humillación hacia la mujer. ¿Por qué? Porque es precisamente esta representación de que ya incluso a ella, si se da cuenta, ya vira esta agresión y este odio ya no hacia los niños, sino ya se va, ahora sí, ya adulto, a una violencia hacia la mujer. Por eso es que llega a mutilar. Y esto es precisamente algo que se tiene que hacer en los protocolos cuando hay este tipo de muertes, donde se tiene que describir a la perfección y se tiene que tomar las fotografías con el perito en fotografía forense, precisamente para en un juzgado el fiscal argumente estas maniobras de desfeminización, que son precisamente en casos de feminicidios. Por eso es bien importante, y lo que usted comenta es muy bueno, porque vea la perversión que tiene este tipo. Porque a mí sí me gustaría retomar lo que dijimos en otro capítulo. Y esto es para todas las mujeres que estén padeciendo o que tengan a alguien cercano. Volvemos, para mí es tan importante esto del cáncer de mama. Uh-huh. Eso no nos hace mujeres. Sí, ¿no? Y el que por esta maldita enfermedad se tengan que perder los senos, eso no las va a hacer menos mujeres. Estas son mentes enfermas que piensan que una mujer representa lo que estás diciendo tú. Como bien dijiste, no lo digo yo, estos son los estudios que se han hecho. Pero tener siempre bien claro que el cuerpo de la mujer es lo menos importante de la mujer, ¿no? Igual que para un hombre. Pero para este tipo sí era importante, como dices tú, lastimarlas, vejarlas, uh-huh. Marcarlas. Sí. Incluso primero toma a una en la calle, la trata de subir a su automóvil, y ella lo que hace es se da cuenta que la va a agredir, y entonces empieza a golpearlo, empieza a gritar, incluso lo muerde, y cuando lo muerde, él se asusta, hay una persona que lo ve, cuando ella realmente lo ve, se da cuenta que está vestido ahora de mujer, ya está usando estas ropas que le son tan representativas. Y él sale corriendo por lo que es la primer víctima no mortal de Jerry, fetichista. Y fíjese que ahorita lo que usted comentaba, perdóneme, maestra, me faltó un elemento importantísimo en el artefacto que él fabrica, la polea. Aquí ya está muy peligroso este tipo porque el causar dolor y verle la cara de dolor estamos hablando de víctimas mujeres, esto le provoca a él una excitación y un gran placer. ¿Por qué? Porque mezcla la cuestión del dolor con el erotismo. Sí. Hay personas, lo voy a decir con mucho respeto en la cuestión sexual, que pueden llegar a estrangular a sus parejas sentimentales. Y para este tipo de parejas masculinas es muy erótico y sexual el hecho de que la pareja sentimental pueda hacer ciertas facciones entre dolor y placer que a esto le va a excitar más todavía. Entonces, este sujeto ya está mezclando de manera muy peligrosa el erotismo con el dolor. Por eso es que las está torturando, precisamente para ver esta gratificación. Con el dolor de ellas, él se gratifica. Como bien dices tú, tiene que ver con todas estas fantasías que ya no son fantasías, ya las trae a la vida real. Pero algo que me llama mucho la atención es que todas sus víctimas están entre los 18, 19 años hasta los 24. Esto tiene que ver más, digo, y me voy a ver tal vez muy mal lo que voy a decir, pero considero yo que cuando tenemos entre 18 años, 20, es cuando pues nuestro cuerpo femenino pues tiene como más firmeza, o te sientes más, y no tiene cuestión con peso, con nada, o sea, es con cuestión de que
te sientes joven, los pechos están en su lugar, ¿no? Que él elija a esta edad estas mujeres, no por el hecho de ser mujeres, tal cual, sino por lo que representan incluso físicamente. Sí, lo que pasa es que, como bien lo dice usted, esta etapa biológicamente reproductiva es la etapa donde son muy atractivas las personas femeninas. Entonces, este es un gran riesgo. En este momento que estamos hablando de este sujeto, Sí. ¿por qué? Porque ve esta figura femenina tan agradable para él, que por eso es que elige este tipo de víctimas de esta edad. Toma otra joven que había quedado con su madre de verse, él la encuentra, se la lleva, y lo primero que hace es asfixiarla, pero se da cuenta que queda, que está con vida, simplemente está inconsciente, pero entonces toma una batería y le pone unos ganchos en los pezones donde le empieza a dar toques, para que entonces su intención era que ella no solo despertara, pero que tuviera ciertos movimientos donde él pudiera, pues, tomarlo como una especie, pues sí, como de actitud sexual donde este cuerpo se moviera. Ujú. Pero cuando se da cuenta que ya está perdiendo la vida por esta asfixia que tuvo, entonces la desmembra, la mete a una especie de caja y la vuelve a llevar a los ríos. ¿Por qué haría esto? O sea, ¿cuál sería verdaderamente su intención? Una, la fantasía de que la persona al recibir estas descargas, si él la estuviera con un coito, podría él simular que la persona le está correspondiendo. Okay. Por eso es que busca esta cuestión de las descargas. Pero aquí hay algo bien importante que resaltar, maestra, porque todo el mundo, para dejarlo bien claro, todo el mundo ha visto tal vez el experimento de las ancas de rana con las descargas. Ah, sí. Pero ahí estamos hablando de la cuestión de voltaje. Entonces no es lo mismo unos músculos muy pequeños que son las ancas de rana o de cualquier otro, lamentablemente, animalito que hagan este experimento. ¿Por qué? Porque los músculos precisamente también se mueven con el impulso eléctrico. Nuestras neuronas van a transmitir impulso eléctrico y estos impulsos eléctricos son electricidad. Me voy a desviar tantito. Por eso es que cuando una persona se electrocuta, la electricidad va a viajar por donde menor resistencia ofrece. El tejido, ¿cuál es este? Tejido nervioso, sistema vascular, hay coágulos, e incluso ya después vendrían los músculos. El de mayor resistencia es el hueso, por eso es que cuando pasa la electricidad, el hueso por dentro está quemando los músculos porque hizo resistencia. Okay. Al realizar mayor resistencia genera mayor cantidad de calor y esto se conoce como efecto Joule, que lo hemos platicado. Pero a lo que voy con esto es que toda la gente tiene que saber que nosotros también manejamos cierta electricidad, porque nuestros músculos manejan con impulsos eléctricos, al igual que el corazón. Por eso que una persona tiene arritmias, va a utilizar un marcapaso. Cuando hay una arritmia o una persona susceptible y sujeta estos aparatitos de electricidad que dan toques por 10 pesos, puede tener una parada cardíaca súbita porque hay un cambio de ritmo por la electricidad. Ahora, incluso en gremio forense se llama electrocutado azul y electrocutado blanco, que eso lo vamos a platicar después, pero tiene mucho que ver con la carga de voltaje. Ahora, ¿por qué en este caso, a pesar de que le colocó en las glándulas mamarias estos caimanes y le empezó a transmitir la electricidad, no se movía por la cantidad de voltaje? Entonces tendría que hacer mucha cantidad de voltaje para precisamente producir este efecto. Y número 2, mientras más va pasando el tiempo, el cuerpo pues va descomponiéndose y entonces el tejido nervioso se va degradando y por eso tampoco es tan fácil ya la conducción eléctrica. En el caso del animalito de las ancas de rana, sacrifican al animalito y al poco rato pues usan este experimento. Pero si yo, por ejemplo, privo de la vida a una persona y pasan 7, 10 horas después, 20, y hago este mismo experimento con un voltaje adecuado, pues no voy a producir nada,
porque ya muchas cuestiones de las células que se encargan de este movimiento y así como del impulso eléctrico, ya van a estar en lisis por la falta de oxigenación y ya no se da el movimiento, aparte de que existe ya, maestra, la rigidez cadavérica. Entonces ya con la rigidez cadavérica, con las proteínas coaguladas, pues a pesar de que usted le coloque electricidad, ya no va a poder producir estos movimientos. O sea, ya no hay respuesta. Ya no hay respuesta. O sea que eso sería lo mismo que en una sala de una urgencia que se le pone... Sí, exactamente, el desfibrilador, exactamente, es el impulso eléctrico, pero ahí estamos hablando de una persona que en esos segundos ha caído en paro. Si usted hace esas maniobras de desfibrilación perdón, lo voy a decir así, en un cadáver, le puede hacer un montón, incluso hasta quemarlo, y no va a brincar. El que él elija hacer este acto en la zona de los senos, particularmente en los pezones, ¿tiene alguna intención, al igual que en un hombre, hacerlo en la zona genital? Sí, en este caso es muy buena pregunta. En este caso, como él ya tiene una degradación hacia la mujer y esta perversión del sexo femenino, glándulas mamarias y glúteos, por eso es que coloca estos caimanes o algún otro elemento para descargar justamente las glándulas mamarias. Porque las glándulas mamarias están hechas a base de tejido graso y también conductos galactóforos que se llenan también de producción de calostro cuando están reciente han tenido al bebé las mamás. Entonces no sería un tejido adecuado para la transmisión del impulso eléctrico. En el caso de la desfibrilación no se coloca en las glándulas mamarias. ¿Graso? Exactamente, porque es tejido graso. En este caso, si él colocó los caimanes en lo que son los pezones, pues lamentablemente fue más doloroso para una víctima viva, y en el caso del cuerpo de una persona fallecida, pues tampoco es un adecuado lugar para transmitir la electricidad, si no lo hace por degradar. Es como una persona que tiene cierto odio hacia el sexo femenino y que va a hacer maniobras de desfeminización. Lo clásico, lesionar glándulas mamarias. Sí, claro. A mí me ha tocado intervenir en asuntos donde el agresor arranca con los dientes. ¿Por qué? Porque son maniobras de desfeminización. Ese odio está representado hacia la glándula mamaria y glúteos o vulva, por ejemplo. Entonces, aquí entendemos que no tiene tanto que ver en el sentido del placer que le pueda dar, sino en la agresión que está yéndose hacia un cierto punto. Justo lo que quiere es vulnerar este cuerpo que finalmente aparentemente rechaza, pero sí, claro, que está buscando un placer. Es que se juntan estos dos factores. O sea, es el odio, pero a través del odio y de hacer estas maniobras, él encuentra el placer. Porque incluso, perdón, voy a decir esta en mente de depredador, pero él es curioso y hace estas situaciones tan terribles para experimentar a ver qué sucede. Y usted diría, bueno, pero ¿por qué no experimentan los dedos? ¿Por qué si ya la persona está sin vida y tiene la rigidez, por qué no le coloca, ejemplo, los caimanes para dar el impulso eléctrico en los dedos? ¿O por qué en los dedos los pies no? ¿O por qué en las muñecas no? ¿Por qué siempre es aquí en las glándulas mamarias? Porque él está experimentando y a base de esta experimentación, en esta fijación que él tiene, le da mucho placer. Por eso es que las amputa, las pudo haber mordido, les pudo haber colocado electricidad, las pudo haber quemado. O sea, siempre va a ese punto erótico. ¿Recuerdas que había una joven que logra salir con vida? Va, denuncia, explica que es un hombre grande, pelirrojo, ajá, de ojos claros y con la cara, exacto, muy pecoso. Pues realmente eso no les dice gran cosa. No van por una línea de investigación. Un hombre que va paseando, es un pescador por esta área del río, de pronto ve que algo está flotando, saca y se da cuenta que es el cuerpo de una mujer que aún no se sabe de la identidad, que está amarrada a un motor de un automóvil, pero que estos cables de electricidad
o sea, estos de cobre, son muy comunes para las personas que ejercen ese trabajo. Sí. E inteligentemente yo creo que uno de los detectives, en el momento que sacan esto, de inmediato corta extremos y conserva este nudo, porque además es un nudo que le parece muy particular y que no cualquier persona sabría hacerlo. Así es. Se encuentran algunos de los cuerpos y otros de ciertas mujeres que están desaparecidas, pero otros no. ¿Por qué sería esto cuando él amarra los cuerpos a estas? Incluso un día utiliza una caja de herramientas muy pesada para que con esto el cuerpo no sea visible, no flote. Sí. ¿Por qué crees que unos se encuentran y otros no? Esa es muy buena, porque aquí vamos a meter los famosos tiempos de flotación del cadáver. Al caer, sin amarrarlos, lo primero que va a pasar en 24 horas es que el cadáver va a tocar casi el fondo y va a estar arrastrándose. Vamos a tener alteraciones post-mortem por estos impactos que se puede dar en alguna roca. Con la corriente puede estar arrastrándose y hacer una alteración de desprendimiento de la piel, que en vida sería un raspón, una escoriación, pero en muerte ya es un artefacto, ya no se le puede llamar como lesión como tal, porque las personas fallecidas no tienen lesiones. Esto ya es un artefacto, entonces puede estar con algún desprendimiento de la piel, la herida, en este caso sería como en las personas vivas, una herida por contusión. Podría estar ahí la piel abierta, exponiendo el cráneo, entonces ahí lo vemos. Pasando 24 horas, maestra, dependiendo el clima y dependiendo la temperatura del agua, vamos a ver que si es un clima caliente, la putrefacción se va a acelerar. Si es un clima frío, la putrefacción se va a ir frenando poco a poco, pero no se detiene. A las 24 horas empieza la putrefacción. Supongamos es un clima caliente. Entonces a las 24 o 30 horas ya empezó con mucho gas porque aceleró la putrefacción. Cuando acelera la putrefacción, segundo tiempo, flota, que es cuando le pasó esto al pescador. Si nadie recupera el cuerpo, llegan los pescaditos, comen y entonces se escapa el gas y se vuelve a hundir el cadáver. Hasta que llegan depredadores en el agua, algunos pescados, algunos otros animales por ahí, empiezan a comerlo, y ya después se puede desarticular y solamente restos óseos con pedazos de tejido graso y algún cartílago vuelven a flotar y ahí pueden quedar, o de plano se pueden volver a hundir. Pero estos generalmente son los 4 tiempos de flotación del cadáver en agua. Aquí en alto grado de probabilidad este sujeto con las prisas no sujetó bien y entonces en el estado efisematoso, por eso es que flotó el cadáver, porque fue más producción de gas que le ganó, incluso no fue espeso suficiente y por eso es que salió flotando. Los que no recuperaron, que fue después con el tiempo, fue porque hubo mucho peso, un buen amarre, llegaron ahí algunos animalejos y empezaron a degradar y lamentablemente por las corrientes, después ya no se encontraron los indicios. Pero a ver, si está este peso, ¿no? Digamos, y lo ha amarrado pensemos, a la pierna, al tobillo, ahí está amarrado. Con el estado y este proceso de putrefacción, sí. Ok. Y los animales, esta fauna, que pueda llegar a empezar a comer, por este estado ya del cuerpo, no se podría desprender y sí o sí va a flotar. Ah, esa es buenísima. Sí se puede desprender, sí, porque incluso si algunos animalitos llegan y empiezan a comer los medios de fijación o de unión de las articulaciones, como son tendones y ligamento, sí podría, pero ¿qué cree? Aquí viene algo bien importante. Digo, esto no es ley, porque la medicina no es una cuestión de, no es de resultados. Entonces, que sea 100%, sino a lo que voy es lo siguiente. Al momento en que se desarticulara el brazo, ¿qué cree? Tendría salida de gas. O incluso se desarticulara la pierna, tendría salida de gas. Entonces lo vuelve a bajar. Entonces quedaría otra vez abajo. Lo mantendría. Sí podría, siempre y cuando, ejemplo, vamos a poner que los animalitos no comieran en el abdomen, o que quedaría ahí todavía la cuestión del periodo enfisematoso, todo el gas en abdomen y tórax,
y que tal vez los animales estos empezaran a degradar parte del codo y parte de la rodilla, por ejemplo. Y si está amarrado de la muñeca y del tobillo, ahí sí, como falta todavía esta extremidad, entonces ahí sí puede flotar. ¿Por qué? Porque se quedó esta parte del brazo, de la pierna, donde todavía no hay una comunicación tan grande como en el brazo hacia el tórax. Porque aquí hay una articulación igual en la cadera muy poderosa, con arterias como por ejemplo la arteria subclavia, que después se va a convertir en la arteria axilar. Por eso es que personas en cana, dicen, le clavan alguna punta en la axila y es mortal porque viene directamente de la arteria subclavia. ¿Qué? Entonces, esto es importantísimo porque aquí no es lo mismo la comunicación que existe en el antebrazo. Entonces, aquí respondiendo a su pregunta, si algunos pececitos mordieran y desarticularan, ahí sí podría flotar bastante bien el cadáver, porque no está tan directamente a la cavidad torácica y abdominal como en la pelvis, por ejemplo. Ok. Él sigue siendo depredador. Te digo Ajá. que hoy traigo yo creo que fue el coraje, traigo la Sí, lengua. es que está usted todavía dispersa por el Sí. enojo. Y sigue ya por las calles, él está buscando a sus víctimas. Se lleva a otra joven, todas son jóvenes, como decía. Uno de los testigos dice, porque empiezan a buscar a esta joven, y dice haber visto a una mujer vestida, pero de una manera donde su estatura, el cuerpo, no pareciera de una mujer, sino más bien de un hombre. Sí. Y que cuando se acerca a verlo, se da cuenta que esta mujer efectivamente es un hombre, que es un hombre grande, que tiene la cara llena de pecas. Pero empiezan, pues, básicamente a barrerla, a peinar la zona, y pues nada los lleva a Jerry. Empiezan a investigar desaparición de estas jóvenes, que los llevan a una estancia de una universidad, donde es una residencia que viven estas estudiantes. Les preguntan que si han visto algo, porque ubican que esta desaparición de esta joven vivía en este lugar. Y ellas empiezan a referir que han estado recibiendo llamadas de un hombre donde les dice pues cuestiones muy sucias, las humilla. Y una joven dice que ha estado hablando con según esto es un veterano de la guerra, que la convence de que se citen, ella acepta, va, se cita, y en la conversación salen las desapariciones y estos cuerpos recuperados, donde él hace afirmaciones un tanto, pues, obscenas y un tanto molestas, y entonces la joven, pues, se siente como, pues, no le gusta lo que este cuate está diciendo, se va a su casa, a esta residencia, y él todavía le dice que la va a llamar la siguiente semana, y pero yo ya no quiero tener nada que ver con este cuate, y su intención es no responder. Cuando llegan los detectives y escuchan esto, le piden que por favor acepte esta llamada, que se quede de ver con él para que entonces ellos puedan tener pues ya una detención si es que Jerry es este hombre que ha estado quitándole la vida a las mujeres. Efectivamente, va a esta cita, se acerca a Jerry, los policías lo empiezan a interrogar, él va en un auto, les dice que pues él es un padre de familia, que tiene 2 hijos, que básicamente pues sí era como una canita al aire, pero pues que él es un hombre de familia. La policía lo que hace es, pues no tiene realmente un elemento para poderlo detener. Esto es una mera suposición de que puede haber esta conexión. Pero él les comenta que es electricista y esto es lo que prende los focos de todos estos alambres de cobre que habían encontrado, del manejo de los nudos, y se dan cuenta que pues básicamente tienen a la persona. Lo dejan ir, pero toman todos los datos del auto, investigan y es que dan con la casa
de Jerry. Detienen a Jerry, consiguen esta orden de cateo, entran a la casa. Básicamente la esposa, pues, en teoría no sabe nada. Empieza a platicar este detective con la esposa. De pronto el otro va, encuentra este garage y cuando abre se da cuenta que están las poleas, se dan cuenta que hay muchos zapatos de mujer, pero además están estos pisapapel, que son estos moldes de los senos. Ok. Y ahí es donde se descubre, pues, todo esto que ha estado sucediendo en este garage. Pero hay una foto que llama mucho la atención porque se ve que Jerry le ha cortado la cabeza a una de las jóvenes. Tiene el cuerpo en el piso. Otro de los cuerpos está en una fotografía en las poleas. Pero esta foto a mí me llama mucho la atención porque se dice que frente a un espejo que tiene muy grande, de estos como de... estos donde te ves de cuerpo completo, él está tomándole la foto al cuerpo, pero se ve su cara en el reflejo. Yo lo que asumo es, esta mujer no tiene la cabeza. Entonces, si este reflejo ante la posición, lo que estaba haciendo era representándose a sí mismo en el cuerpo ya sin vida. Sí, claro. Por eso es que se toma la foto y le quita la extremidad cefálica. Y se pone... Sí. ¿No? Porque yo en muchos lugares oí que esto era para ver el cuerpo y la cara de satisfacción. Y yo digo, no, más bien yo lo interpreto como estos muñequitos, ¿te acuerdas que eran de papel? Que le podías poner la cabecita y luego le cambiabas. Sí. Como si pusiera su cabeza y entonces pudiera verse en un cuerpo femenino. Pues ya lo detienen, esto en el 69. Él se declara inocente, dice que sí tiene ciertas conductas fetichistas, pero que él lo único que hacía era violentar a las mujeres, hacerlas que usaran la lencería que él quería o quitarles la lencería, pero que estas mujeres se iban de su casa con vida y pues ya lo que les pasara en la calle, pues eso era. Que él había sufrido mucho de chico, que su madre y su padre lo habían violentado y que por eso es que tenía estas conductas, pero que él no la había matado. Pero pues con todas las pruebas que había en la casa, en este garage, pues se dan cuenta que pues esto no es así. Vienen psiquiatras, lo declaran que puede tener un juicio porque él sabe perfectamente lo que estaba haciendo. Pero aquí viene, cuando ya está procesado y está en la cárcel con 3 cadenas perpetuas, no se le puede dar todos los cuerpos porque algunos aparecieron y otros no, aunque estuvieron por la zona, pero no se le pueden comprobar su participación. Por lo que le dicen a Jerry, pues que va a estar pues de por vida en la cárcel. Él se empieza a comportar como básicamente un prisionero modelo. Él dice que ya está reformado. Incluso se sabe que empieza a dar entrevistas y a muchas de las empresas de lencería y de zapatos les pide los catálogos. Y dice que con esto va a reprimir esto que él necesita de este fetichismo. O sea, ya no voy a matar, pero denme los catálogos para poder satisfacer esto. ¿Tú crees que esto es así? No, pues terrible este tipo, oiga. Él pide que... Él ya está listo para salir, pide que se le pueda dar... Pues básicamente que le quiten estas cadenas perpetuas. Él sigue insistiendo que no fue el culpable. Se dan cuenta por muchas de las entrevistas que lo menos que tiene es arrepentimiento, porque además en los primeros interrogatorios siempre mostraba el placer que sentía
daba detalles muy minuciosos de las cosas, de cómo cometía estos delitos. De pronto dice, sufre una herida por uno de los prisioneros, por lo que pide que, bueno, básicamente lo que dice es, ya no quiero dar entrevistas, porque las entrevistas lo único que están haciendo es que los reclusos se enteren de todos mis crímenes, de la gravedad de mis crímenes, y me van a matar adentro. Entonces lo hace solo por cuidar de su vida, no realmente por un arrepentimiento. Sí, ¿no? Al final, Jerry tiene un cáncer de hígado, por lo que a los 67 años, en la enfermería de esta prisión, pierde la vida un hombre que siempre dijo que era inocente. Oh, maestra, pues está tremenda esta historia. ¿Cómo Y sí, me dejó usted de lado de todas las fechorías que hizo. Como es que desde que uno nace, yo pensaría, desde que es concebido en un ambiente, pues no podemos decir que todos los embarazos son deseados, pero que sí nazca este niño, todo lo que está viviendo desde su llegada, de cómo las madres y los padres tienen esta educación, pueden crear estos monstruos. Pero además, algo bien importante, si cuando Jerry cometió la primera fechoría a los 16 años, los psiquiatras le hubieran dado un diagnóstico correcto, esto no hubiera pasado. Sí, maestra, terrible. Así es, pues esta es la historia del fetichista de las zapatillas. Pues maestra, yo le agradezco mucho con esta magnífica narrativa que mucha gente, incluyendo su servilleta, adoramos cómo narra. A mí me fascina cómo narra las historias. ¿Algo que comentar, maestra, ya para despedirnos? Pues nada, yo quiero agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros en el Meet and Greet. Sí, que de verdad, yo no sé cómo nos pueden querer tanto. Sí, no, es impresionante. Fíjese, les voy a robar 5 minutos. Sí, sí. Después de ver uno tantas cosas atroces, este cariño tan hermoso de la gente es como una medicina para mí. O sea, me ha servido mucho en la rehabilitación. Si se da cuenta, el día que grabamos el terrible caso de Fátima, de su mamá, yo venía mentalmente muy mal. De hecho, se logra ver en ese capítulo que estoy como disociado. No hablo bien, de hecho me cuesta trabajo hablar porque había pasado poquito tiempo. Pasó un día antes de la audiencia cuando me colapsé. Y ahorita con el Meet and Greet le agradezco mucho a la gente tan linda, tantos abrazos, apoyo, todo esto. Incluso cuando estuvimos en el Pepsi Center, también hubo gente maravillosa con sus carteles ahí de que apoyo. Y pues ese cariño es el que va fortaleciendo para estar ahorita en lucha de esta rehabilitación mental que llevo. Sí, así es, porque en verdad el tiempo que se toman, de verdad, hace mucho yo no sentía abrazos tan fuertes con tanta intención. Yo llegué prácticamente y no me podía dormir porque era una exaltación, pero a la vez es algo que dices, de verdad, gracias por hacer todo esto posible y porque casi estás ya, y digo casi estás, yo sé que yo soy parte de esto, pero Relatos Forenses eres tú. Y no, para pero mí, usted también. No, lo sé, pero para mí es tan importante que se llegue a este 1,000,000. Porque sí, ya vamos. Pues ya falta poquito y de verdad ha sido gracias. Yo soy la preguntona de aquí, pero gracias a este conocimiento que tú tienes, creo que te lo acabo de comentar, que el que me está ayudando con todo esto de la rehabilitación de los huesos de la mandíbula que estoy teniendo, me dice que está estudiando odontología forense y en la UNAM les están poniendo videos de relatos forenses para sus estudios. Muchas gracias, maestra. Y bueno, con el compromiso de estudiar más para traerle más conocimientos a esta hermosa gente que nos apoya, porque sí, lo que nos decían era, pues gracias por las pláticas, entonces
Tanto usted como yo estamos más comprometidos a buscar más bibliografía para dar más conocimiento y sobre todo pues que la gente le sirva. Así es, así que muchas Maestra. gracias. Amigas y amigos, muchísimas gracias por tanto cariño. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un gran abrazo y gracias por tanto cariño. Gracias, maestra.